Dios te bendiga, mi hermano y mi amigo. Nuevamente te saluda el pastor Jairo Acosta desde acá, desde Melchor de Mencos, Petén, Guatemala, frontera Belice. Dios te bendiga. Un saludo y abrazos para todos los hermanos a nivel mundial, para todas las amistades a nivel mundial. Dios les bendiga y gracias por visitar mi canal de Consejería Cristiana. Dios te bendiga. Es un privilegio poderte saludar y poder declarar bendición en tu vida. En esta oportunidad quiero hablar de algo muy importante sobre lo que se está viviendo a nivel mundial. Y para ello quiero hablar bajo el tema el mundo en la cuarentena de Dios. La gente está temerosa, la gente se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos la libertad que teníamos antes? ¿Hasta cuándo podremos nosotros movilizarnos con toda libertad como antes? Y hoy quiero hablarte sobre ese tema, el mundo en la cuarentena de Dios. Jonás, en el capítulo 1 de Jonás, vamos a leer la Biblia. En Jonás capítulo 1, dice la Biblia, así como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, la Biblia dice, y pagando su pasaje, se subió a la nave para irse con ellos a Tarsis, a un lugar diferente a donde Dios lo estaba enviando, a un lugar diferente. Estamos viviendo, amados hermanos y amigos, estamos viviendo exactamente en el tiempo cuando Dios se levanta después de haber dejado a la humanidad a sus anchas, en el libertinaje, caminando de acuerdo a sus propios caprichos. Dios hablando al mundo de diferentes maneras, pero el mundo no entiende. Llega ese momento cuando el hombre se encuentra frente a frente de sus propias acciones. Llega el momento donde el hombre tiene que sufrir las consecuencias de sus errores, las consecuencias de su rebeldía, las consecuencias de su desobediencia, las consecuencias de la abominación donde el hombre se ha metido, se ha sumergido. Entonces Dios se levanta para ir a visitar al ser humano. Dios se levanta. La Biblia dice en Deuteronomios capítulo 5 y verso 9 al 10. Ahí habla cuando Dios se levanta para visitar al ser humano y dice el Señor: no te harás imagen de ninguna semejanza. Oye bien, mi hermano y mi amigo, así dice la Biblia: no te harás imagen de ninguna semejanza, ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque dice el Señor: porque yo soy Dios fuerte y celoso, y visito, mire hermano, mire mi amigo, y visito la maldad de los padres y la maldad de los hijos, y no daré por inocente al culpable. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy en día. Llega ese momento cuando Dios se levanta a visitar al ser humano. Dios visita al hombre. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Nosotros somos criatura del Señor. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos obra de sus manos. Y por esa razón es que Dios visita la obra de sus manos. Dios espera lo mejor de ti. Dios espera lo mejor de mí. Y por eso es de que Él se levanta para ver nuestra situación, para ver nuestra condición, para ver hasta dónde hemos obedecido a su santa palabra. La palabra del Señor ha llegado a todos los rincones del mundo, y no hay un lugar donde no se haya hablado del Todopoderoso Jehová de los ejércitos. No hay un lugar. Ahora la Biblia dice que la palabra del Señor ha salido y ha llenado la tierra. Hasta el extremo del mundo ha llegado su palabra, ha llegado su voz a todo ser humano. Nínive era una nación tan grande, era una nación grande y
próspera en economía, próspera en muchas cosas, pero también era una nación idólatra, una nación contradictora, una nación pagana. Fue una nación importante de Asiria dentro de la actual Mosul en Irak, descrita en el libro de Jonás como ciudad grande sobremanera, así dice la Biblia. Era de 3 días de recorrido, aproximadamente como 50 kilómetros de largo, con una anchura aproximadamente de 20 kilómetros de ancho. A pesar de que era grande, era un importante punto de paso de las rutas comerciales. Esta era Nínive. Mediante la guerra, Nínive se enriqueció, llegando a ser una de las ciudades más grandes y más temidas sobre la faz de la tierra. Así lo dice Nahum capítulo 3 y versículo 1. No es de extrañar que la guerra y el derramamiento de sangre y la crueldad fueran los pasatiempos favoritos de los gobernantes de Nínive, pues el mismísimo fundador de Nínive, ¿quién fue? Fue el empedernido Nimrod. Según lo dice Génesis capítulo 10 y verso 11 al 12. Nínive era el corazón de una gran máquina militar que despiadadamente exterminaba a todo estado y pueblo más débil que ellos. Por medio de sus guerras llenaban de tesoro la ciudad, según lo declara Nahum capítulo 3 y versículo 9. Dice que no hay fin de los almacenes en la ciudad. Tenían abundancia de toda suerte de artículos valiosos. Aparte de ser feroces, Nínive era extremadamente religiosa. Había un panteón entero de dioses, siendo muchos de ellos importados desde Babilonia. El guerrear era el negocio de la nación y los sacerdotes eran incesantes fomentadores de las guerras. A esta ciudad tenía que llegar Jonás, a una nación violenta, a una nación despiadada, una nación que no se tocaba el corazón para quitarle la vida a otros. Allí tenía que ir Jonás. Jonás conocía la fama de esta nación. Jonás no quería ir por 3 razones. Primero, Jonás no quería ir porque creía que ellos merecían el castigo de Dios, que ellos merecían el juicio de Dios. Por eso Jonás se detuvo y no quiso ir. Él mejor optó por tomar un camino diferente a donde Dios lo estaba enviando, porque él en su corazón creía de que Nínive merecía el juicio del Señor. Número 2. Jonás sabía del peligro que enfrentaría al ir a esa ciudad. Y número 3, Jonás no quería ir porque él sabía que Dios es un Dios de misericordia, según lo dice en el capítulo 4, versículo 1 y 2, que dice que Él es un Dios de misericordia y que se arrepiente del mal. Pero aún así, Jonás tenía que ir a Nínive a dar el mensaje del Señor. La Biblia, según lo describe, el mensaje que Jonás llevaba no era un mensaje tan elocuente teológicamente hablando, no era un mensaje largo, un discurso largo que tenía que pasar días y días predicando la palabra del Señor en ese lugar. No, era un mensaje tan cortito, y el mensaje que Jonás llevaba era: dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Este era el mensaje de Jonás. No usaba métodos homiléticos, no usaba grandes bocinas y excelentes micrófonos, no tenía trazado un mensaje o grandes bosquejos para la predicación de la palabra del Señor. No necesitó Jonás de credencial evangelístico. Jonás llevaba solamente un mensaje. En pocas palabras, él dijo: dentro de 40 días Nínive será destruido. Jonás solamente tenía que ser específico en la palabra. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Él solamente tenía que llevar el mensaje que Dios le estaba dando en este momento, sin adornarlo, sin usar métodos homiléticos y hermenéuticos para llamar la atención de la gente. No,
Solamente decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Él no contó la historia, él no dijo, oh, yo estaba en tal lugar y Dios me habló, Dios me dijo que yo viniera a este lugar y yo me fui para tal parte y un gran pez me tragó y Dios me llevó como en submarino y el pez vino y me vomitó en este lugar. No, él no contó ninguna historia, solamente llegó a decir, dentro de 40 días Nínive será destruido. Para poderle hablar al público, hermano, para poder hablarle al público, pastor, evangelista, no necesitas tantos métodos, tantos estudios homiléticos o teológicos, no necesitas tantos libros o tantas horas para dar un mensaje al pueblo del Señor. Solamente ser específico y hablar lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que este mundo está lleno de pecado, lleno de maldad, está en un estado tan tremendo donde Dios ha decidido visitar al ser humano. El mensaje era, dentro de 40 días Nínive será destruido. Pero ¿cuál era el propósito del Señor? Al final de los 40 días, ¿qué pasaría? Dios en ese momento, mi hermano y mi amigo, quiero que pongan mucha atención. Dios en ese momento estaba metiendo a la ciudad de Nínive a una cuarentena. Este era el tiempo de arrepentimiento, era el tiempo de conversión, era el tiempo de humillación ante la presencia de Dios. A Nínive le bastó conocer que aquel que iba hablando en el nombre de Jehová era un profeta, era un judío. A ellos les bastó conocer que aquel era un judío y venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. A la gente le bastó no un largo mensaje, sino aquel corto mensaje. Hoy en día la gente necesita grandes discursos, la gente necesita oír a un elocuente predicador de que se tarde unas 2 horas predicando, unas 3 horas disertando la palabra del Señor. No, basta con un mensaje que te diga, Cristo te ama, Él viene pronto. La iglesia de Cristo ya se va con el Rey. Es el momento que la iglesia ya esté preparada, mi hermano y mi amigo. Arrepiéntete. Este es el tiempo de oír un mensaje corto, pero centrado en la palabra del Señor. También a la gente de Nínive le bastó una sola advertencia. No tuvo Jonás que regresar nuevamente, regreso tal semana, regreso tal mes nuevamente para darte nuevamente el mensaje. No, a Nínive le bastó una sola advertencia. Jonás caminó 3 días para cruzar Nínive. Y en esos 3 días Jonás iba predicando, Jonás iba diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruido. Es el momento donde Nínive entraba a una cuarentena. Era el momento donde la gente de Nínive tenía que reflexionar cómo estaban viviendo, cuál era su condición delante de Dios. Ese era el momento. Ellos no necesitaron más predicadores, no necesitaron más evangelistas, no necesitaron nuevas visitas misioneras. No, solamente aquel predicador que pasó, solamente bastó con esa advertencia, solamente bastó con esas palabras. A la gente le bastó conocer que esa palabra venía del cielo, venía de Dios. ¿Te imaginas ver a Nínive en cuarentena? Yo creo que sí, porque hoy no solamente miras una nación, sino que estás viendo el mundo entero en la cuarentena de Dios. Estamos viviendo en el año 2020. Pero el mundo tiene que arrepentirse de sus pecados. El mundo tiene que humillarse delante del Señor, dejar la idolatría y reconocer que el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Al oír aquel mensaje, al oír aquella advertencia, Nínive, la Biblia dice que cuando la noticia llegó hasta el rey, ¿qué hizo el rey? La Biblia dice que el rey rasgó sus ropas, se despojó de sus ropas reales, mi hermano y mi amigo.
Él no dijo, yo no creo en este hablador, yo no creo en ese farsante, yo no creo en ese mentiroso. No, él no dijo eso. La Biblia dice que el rey se quitó sus ropas reales y se tiró en ceniza. El rey mandó un edicto a todo el pueblo donde decía, todos humíllense ante la presencia del Señor. Proclamo un ayuno nacional, que todos los que estén en casa, todos los que tengan en su casa, todos que se abstengan de comida, todos que se abstengan de alimento y que se arrepientan de sus pecados, se humillen delante de Dios. Tal vez Dios al final de los 40 días, dijo el rey, tenga misericordia de nosotros. Esto, mi hermano, esto toca el corazón de Dios. Esto toca el corazón del Señor. La Biblia así lo dice. Dice la Biblia, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, dice el Señor, y se arrepintieren y se volvieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo, dice el Señor, voy a oír su clamor, voy a oír su lloro, voy a oír su ruego desde el cielo y voy a acudir para librarlos, para salvarlos, para darles vida, dice el Señor. Hemos llegado, mi hermano y mi amigo, al año 2020. Estamos viviendo en el año 2020 una cuarentena, y la gente se pregunta, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Hoy no estamos para preguntar por qué. La pregunta sabia no es por qué, porque si decimos por qué Dios esto, por qué Dios lo otro, nos está colocando en la gente rebelde, en la gente desobediente, en la gente hipócrita, en la gente que quiere justificarse a sí misma. No, la pregunta no es por qué Dios permite esto, sino que la pregunta es ¿para qué Dios? ¿Para qué Dios permite esto? Es para que reconozcamos nuestro pecado, para que reconozcamos nuestra maldad, para que reconozcamos nuestra posición delante del Señor. Tú sabes que en el mundo reina el pecado, en el mundo reina la maldad, y el hombre se deleita en esa maldad, se deleita en ese pecado, y todavía se atreve a preguntar, ¿por qué Dios? ¿Por qué pasa esto? Si vemos en la Biblia, cuando Dios mete al mundo, mete a una nación o mete al hombre a una cuarentena, mi hermano y mi amigo, es porque Dios tiene misericordia. Dios quiere purificar, Dios quiere perdonar, Dios quiere hacer al hombre volverlo de sus malos caminos, que el hombre reaccione, recapacite cómo está viviendo delante de la presencia del Señor. Allá en Génesis, en el capítulo 7 y verso 12, dice que Dios hizo descender lluvia sobre la faz de la tierra. Pero, ¿cuál fue la razón? Ahí mismo está la respuesta. En Génesis capítulo 6, versículos 5 y 7, dice que Dios vio la maldad del hombre, que era mucha sobre la tierra. Dios vio el pecado, Dios vio la maldad, vio la abominación del hombre, y vio que el designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente a hacer el mal. Se gozaba en el pecado, se deleitaba haciendo el pecado. Esta era la condición del ser humano. ¿Qué había de bueno en el hombre? No había nada de bueno. Ahora la pregunta es, ¿qué hay de bueno hoy en el mundo? El mundo se goza en el pecado, el mundo se deleita en la maldad. Su pensamiento del hombre solamente es hacer el mal, y no quiere acordarse que en el cielo hay un Dios, el cual nos hizo, el cual nos formó, quien nos da la vida, nos da la salud, quien siempre está al tanto del ser humano. La Biblia dice que Dios tiene misericordia y envía su bendición sobre buenos y sobre malos a este mundo, pero el mundo no quiere acordarse de Dios, no quiere saber nada de Dios. El mundo peca cada día más, y su pensamiento del hombre solamente es en ofender a Dios, en faltar el respeto a Dios, en blasfemar contra Dios. Si tú le hablas la palabra de Dios a aquel hombre pecador,
Son pocos los que iban a recibir el mensaje. Son pocos los que iban a aceptar la palabra. Son pocos los hombres que iban a poner atención y recibir aquel mensaje en su corazón. Llegó el tiempo de la depuración. Llegó el tiempo cuando Dios nos visita. Llegó el tiempo cuando Dios metió al mundo en esta cuarentena. Este año 2020, el mundo está metido en la cuarentena de Dios. ¿Y cuál es la razón, mi hermano? Dios tiene misericordia de ti. Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonarte. Dios quiere restaurar tu vida delante del Señor. Dios quiere purificarte. Dios quiere quitar toda escarcha de pecado del ser humano. Y quiere que formes parte de la iglesia de Jesucristo. Recuerda cuando Israel estuvo vagando en el desierto 40 años. ¿Cuál fue la razón que el pueblo de Israel vagó por el desierto 40 años perdidos cuando ya estaban a punto de llegar a la tierra prometida? Solamente eran unos kilómetros que tenían que caminar para llegar al río Jordán, atravesarlo y hasta la tierra prometida. Pero ellos estaban perdidos en el desierto y pasaron perdidos sin encontrar el rumbo, sin encontrar el camino. 40 años anduvieron perdidos por el pecado, por la maldad, por la blasfemia, por la desobediencia del ser humano. Pero la Biblia dice en Proverbios capítulo 16, verso 18, dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes de que venga el castigo, antes de que venga el dolor, antes de que venga la tribulación, antes que llegue el problema, antes del lloro, antes de todo eso, tuvo que haber una desobediencia. Tuvo que haber una rebeldía, tuvo que haber soberbia en el corazón del ser humano. Y por eso es de que el hombre tiene que sufrir las consecuencias de sus pecados. Llegó el tiempo donde el hombre se autojustifica, donde el hombre se hace la víctima delante del Señor, donde muchos culpan a Dios por lo que pasa. Qué tristeza da esto. Llegó el tiempo donde el hombre dice que él no sabe nada, que a él nunca le han dicho nada. Mi hermano, mi amigo, pero una advertencia ha salido por todo el mundo desde hace más de 2000 años. Salió palabra de salvación, palabra de consuelo, palabra de fortaleza, pero también palabra de advertencia de que llegaría un día en el cual el mundo pasaría lo que hoy está pasando, lo que hoy el mundo está sufriendo y lo que hoy el mundo sufre, mi hermano y mi amigo. Esto no es nada, dijo el Señor, solamente son principios de dolores. Lo que viene aún es mayor, lo que viene es peor, lo que viene es doloroso, es terrible lo que viene. Este solamente es un momento donde tú tienes que reflexionar, recapacitar cómo estás viviendo, porque lo que viene atrás es peor. Lo que viene atrás, aún los hombres, por muy hombres que se crean, la Biblia dice que toparán rodilla con rodilla, temblando ante la presencia de Dios, ante todas las cosas que estará sucediendo en este mundo. No te burles de la palabra, no rechaces la palabra. Quien te habla, quien llega a tu casa, quien te visita para darte un tratado, para darte un mensaje del Señor, no lo rechaces. No te burles de él, no te enojes contra él. Recuerda que es palabra de Dios, y si tú lo rechazas a él, o te burlas de él, o te enojas contra él, es contra Dios que lo estás haciendo. ¿Cuántos predicadores hay hoy en día? Aprovechando este tiempo donde la gente está encerrada en su casa, andan con sus automóviles ahí predicando la palabra, otros en aviones andan predicando la palabra, otros por medio del Facebook, por medio de YouTube, WhatsApp, están predicando la palabra del Señor, están anunciando el evangelio, pero la gente hace oído sordo a la palabra del Señor. Por un oído le entra la palabra y por otro le sale. No quieren oír palabra del Señor, parecen recipientes rotos que no pueden retener nada. Jeremías lo profetizó. Dios habló a través de Jeremías y dijo en el capítulo 2 y verso 13: porque dos males han hecho delante de mí, me dejaron a mí que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pero la gente no ha querido oír este mensaje.
La gente no ha querido creer este mensaje. La gente no se ha querido humillar ante la presencia del Señor. No ha querido entender ante todas las cosas que están sucediendo. Mucha gente se ha vuelto aún más blasfema todavía y comienzan a contradecirle al mensaje, a la palabra del Señor, a blasfemar contra Dios, a criticar a los pastores, a criticar la palabra. Este es el momento que tú te encierres en tu casa, es el tiempo que te encierres en tu casa y medites en tu vida. No pienses en la vida de los demás, no pienses cómo camina aquel, no pienses qué es lo que hace aquel, cómo habla aquel. No, piensa cómo estás tú viviendo ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque este es el momento de meditar, es el momento de unirse con la familia, es el momento de abrazarse todos unidos y reconocer que el Salvador, que el Sanador, que el Libertador es Jesucristo. Se te dan mensajes bien trazados y tratamos de presentarte mensajes largos y elocuentes. Se te habla de diferentes maneras, pero no has querido entender, no has querido oír, no has querido humillarte ante la presencia del Señor. No has querido reconocer a Cristo Jesús como tu único Salvador de tu vida. Muchos, para oír a un predicador, el predicador tiene que ser teológico, tiene que tener muchos estudios, muchos títulos académicos para que tú le pongas atención. No importa que aquel hombre no tenga estudio, no importa, lo que importa es el mensaje que trae, es mensaje de salvación, es mensaje de oportunidad, y hay que abrazarnos de la palabra del Señor. No esperes que vengan con trajes caros, que vengan con carros último modelo. No esperes que sean de otros países muy súper desarrollados, o que vengan con guardaespaldas, o que presenten tener mucho dinero. Recuerda que Cristo nunca presentó estos requisitos que tú estás pidiendo. Recuerda que el mensaje no es de quien lo está dando. El mensaje viene del cielo para tus provechos, para tu salvación y para que tú te arrepientas de tus pecados. La cuarentena no es lo que tú vives ahí encerrado. La cuarentena no es someternos a las demandas del gobierno. La cuarentena es el tiempo de Dios, la visitación de Dios para cumplimiento de su santa palabra. Hoy, así como proclamó Jonás, hoy se oye en diferentes partes del mundo, en diferentes idiomas y por todos los medios, que todo esto es por una intervención divina, por causa del pecado del mundo. Tienes que ser sabio y entender que el tiempo se te está escapando como agua entre los dedos. Humíllate ante Dios, arrepiéntete de todo corazón para escapar de lo que viene más adelante. Hoy no es Jonás el que te predica, pero el mismo que mandó a Jonás me ha mandado a darte este mensaje a ti. Atiéndelo, porque es para ti, es para tu bendición, es para tu salvación. Dios quiere restaurar la alabanza a Él y la adoración. Quiere que el hombre se vuelva de sus malos caminos. Dios quiere que su iglesia esté preparada, porque en el cielo no entrará nada inmundo o que haga abominación y mentira. Es tiempo que se restaure la alabanza de Dios en los hogares, esa confianza que hace tiempo se perdió. Cuando tú predicabas bonito en la iglesia, evangelizabas bonito, muchos te admiraban por tu espiritualidad que presentabas, pero tu familia sabía la realidad. A tu familia no la podías engañar por tu testimonio, por tu mal proceder, cómo te comportabas como hijo, cómo te comportabas como esposo, cómo te comportabas como padre. Mi hermano, eso se perdió hace tiempo. Pero hoy es tiempo de restauración, es tiempo de volvernos hacia Dios. Así como los tiempos de Nínive, mi hermano y mi amigo, de ti depende qué será de ti al final de esta cuarentena. Si al final de esta cuarentena alcanzas la gracia, la salvación de Dios. Dios te bendiga y te invito a reflexionar sobre este mensaje y sobre la condición de tu vida delante de Dios y ponte a cuentas con el Señor. Dios te bendiga. Quiero orar por ti en el nombre de Jesucristo. Dios amado, en esta preciosa hora he presentado tu santa palabra. Dios mío, bendice a aquel hermano y a aquel amigo que pondrá mucha atención a esta palabra
que recibirá este mensaje, que aceptará tu santo nombre, Dios amado, y que en este tiempo, Padre Santo, Dios amado, y que cada uno reconozca que solamente tú eres Dios y nadie más, que tú eres el Salvador, tú eres el libertador, tú eres el sanador, eres el que pronto viene por su iglesia. Dios mío, salva a aquellos que en este momento te están reconociendo como Señor y Salvador de su vida. Gracias, Dios amado. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi amigo. Y si tú quieres recibir más de estos videos, suscríbete a este canal para que seas bendecido a través de la predicación de la palabra del Señor. Dios te bendiga.